Hola, Hola, bienvenidos a Soy Todo Oídos. Bienvenida, Iris. gracias. Muchas gracias por ser una valiente y estar aquí. Pero tengo una primera pregunta para ti. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Una chica joven, guapa, tipazo. ¿Qué haces en un sitio en este sitio de cuerpos escombro? ¿Tú qué pintas aquí? A ver, cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias a ti, Noemí, por invitarme. La verdad es que es un placer, pero también es un poco, bueno, aquí donde me veis, pues estoy nerviosa porque en realidad tú nos das una voz, así que es algo muy importante, pero claro, hay algunas personas que tenemos alguna condición que aparentemente no se ve, ¿no? Entonces, pues agradecerte que puedas dar voz a eso, ¿no? Y precisamente mi condición, por llamarlo de alguna forma, que es una enfermedad crónica, es la diabetes. Es la diabetes, pero tipo uno, porque hay varios tipos de diabetes y la mía en concreto es la tipo uno. Entonces, aquí estoy. Este es ya mira, este enero, el 28 de enero del 2016 fue cuando debuté. Entonces, este año justo ha hecho 10 años 10 que tengo. años, madre Sí, mía. sí. O sea que cuando te lo diagnosticaron, eras súper jovencita, 18 18 entonces. años tenía. Madre mía. Sí. Oye, y desde el momento que ¿qué fue lo que hicieron y te hizo dudar a tu familia, a ti, Ujú. para saber que algo no está funcionando bien? Y me gustaría que lo hiláramos, y ahora te dejo ya, de cómo lo viviste a los 18 cuando tuviste que hacerte todas las pruebas médicas, te lo dijeron, los primeros meses, tal, Mm. y cómo lo vives ahora, para también dar, primero, información y segundo, también dar esperanza, ¿no? Para que Ujú. si alguna persona llega a tener una diabetes tipo uno o la que sea, pues para que pueda también saber que hay una luz, ¿no? Al final del túnel. Sí, pues mira, a mis 18 años justo coincidió que yo no estaba con mis padres, estaba fuera de España y entonces fue una situación un poco anómala porque precisamente a nivel sanitario yo tenía seguro privado y estaba fuera de España, ¿no? Pero gracias a Dios que sí que estaba con una tía y con mi hermana y entonces me hicieron allí las pruebas médicas. Estuve hospitalizada 3 días y en el Uh, primer momento que me dieron el diagnóstico yo no sabía qué significaba diabetes. Entonces, la verdad es que incluso pensé, ¿cómo es posible que tenga algo que no sé en qué consiste? Y además me dijeron desde un primer momento, a partir de ahora vas a vivir con ello. Entonces, claro. muchas veces desde el principio ya se te cae el mundo encima. Pero bueno, pues vas viendo pasar el tiempo, después de esos 3 días has sobrevivido. Yo me quedé más tiempo allí en Estados Unidos que era donde estaba, unos meses y sobreviví. Entonces es como que vas viendo que realmente el Señor va acompañando en el proceso. Claro, si echo la vista atrás, evidentemente lo veo ahora muy fácil, ¿no? En el momento en el que estás, pues no lo Hombre, ves con tan tu edad en el país extranjero, sin papá y mamá, claro. por muy mayor que fueras, se te cae, yo no entiendo, que se te cayera el mundo encima. Sí. Y además añadiendo, porque yo la conozco desde muy jovencita, una chica súper sana, Sí. deportista, sana, familia sana, sanota también, y dices, Mm, jolín, ¿de claro, verdad? eso es. Sí, porque hay enfermedades que, como esta, que son genéticas. Y Claro. entonces en mi caso no había nadie que tuviese esa enfermedad. O también que puede confundirse la diabetes tipo 2 es más el resultado de una forma o unos ciertos hábitos, que también puede ser que sea genética. Pero en mi Mm, caso no. En mi caso no era una condición como consecuencia de haber tenido malos hábitos o lo que fuese, sino simplemente a nivel genético yo tenía una predisposición porque es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere ya, decir esto? Que hay factores externos y también quizá que hay una predisposición genética que tu cuerpo se ataque a sí mismo. Entonces identifica, en mi caso, las células que generan la insulina en el páncreas, identifica que son malas, anómalas o que no tienen que estar ahí. Entonces las ataca. ¿Qué pasa? Que no hay forma de solucionar esto, porque en realidad ha sido provocado por factores externos y por una predisposición genética, como te decía. Entonces,
Daba igual Claro. que dejara de comer pasteles, que es lo que comúnmente se considera de Sí, sí, azúcar, que sí. dejes de comer azúcar o que iba a tener la condición igual, ¿no? Entonces, el hecho de tener 18 años, pues sí que marcó un antes y un después porque estás en plena juventud y dices, a ver, ¿de qué forma voy a vivir ahora? ¿Cómo me va a limitar o lo que sea, ¿no? Claro. Y ahora, en comparación con lo que, echando la vista atrás, fíjate que yo en ese momento como que estructuré mi vida alrededor de la diabetes. Entonces, todo estaba relacionado con eso. El Claro. descanso, el deporte, la alimentación. Y a mí sí que me dio por ser súper exigente y no salirme de la raya, ¿no? Y realmente luego te vas dando cuenta que incluso analizando el por qué puedes tener una enfermedad autoinmune está muy relacionado con emocionalmente, ¿no? Y cómo tú entiendes la vida en general, la interpretación que tú hagas de las situaciones que vives. Entonces, Claro. bueno, te vas amoldando y vas madurando y te vas dando cuenta. Pero no sola, porque realmente yo en ese momento, cuando fue el diagnóstico, yo dije, me agarro a la esperanza, yo sé que el Señor me va a acompañar en este proceso y gracias a eso que empecé bueno, es como que yo creo que el Espíritu Santo de alguna forma pues nos llama a la puerta en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Y cuando hay dificultades lo vemos muy claramente. Entonces, eso fue realmente para mí, yo ya me había bautizado a mis 14 o 15 años, pero ahí es cuando yo realmente decidí el caminar con Cristo y te das cuenta de cómo hay situaciones de dificultad, que es eso, que el Espíritu Santo es quien te Es que acompaña. es algo que todavía, fíjate, no habíamos tocado en este espacio, pero lo importante que es para cualquier tipo de dolencia, sea invisible, sea crónica, sea visible, el hecho de tener esperanza está validado. Bueno, tú tienes una hermana superdoctora en psicología, enhorabuena, por cierto, por la parte que te toca. Y está súper probado que la esperanza, la fe, no es el opio del pueblo, como se decía antiguamente, ¿no? Que era como, bueno, es como un efecto placebo, que hace Sí, así. No, 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 es algo que está probado científicamente, que el tener fe ayuda a la gestión e incluso la sanación en algún caso, ¿no? ujú, No como elemento milagroso, ¿no? Sino como en sí, enfermedades sí. curables que puede ayudar a curarse, ¿no? Mm, Y en el hecho de crónicas, de enfermedades crónicas invisibles, ayuda muchísimo a la hora de gestionarlo, porque es verdad, como tú dices, en el momento que te dicen el diagnóstico, ya sea diabetes, ya sea mal de Crohn, ya sea migrañas, ya sea cualquier enfermedad invisible, eh, el tema es que al principio te pegas un choque como, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué exacto. tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Esto cómo va a condicionar mi vida? Y al final, si lo haces desde la esperanza, desde la espiritualidad, Sí. es mucho más fácil de llevar. Dentro de que es duro, Ujú, no lo podemos negar, que es duro, que es difícil, que pasas por diferentes etapas de duelo, como en ujú, todas las cosas que pasan en la vida, pero debo reconocer que se pasan de diferente manera. totalmente. Entonces, lo que tú dices, la espiritualidad, pues desde aquí animamos a la gente a que se aferre a eso, ¿no? A la esperanza, a un ser por encima de nosotros, que le pongan el nombre que quieran, pero Sí, al hecho de decir, es que vivir con esperanza cambia nuestra calidad de vida, ¿no? sí. Así que gracias por nombrarlo y por decirlo, porque mira, me has venido que ni pa'l pelo. Qué Y bien. oye, otra cosa. Ah, bueno, no has comentado, ¿cómo lo vives ahora en comparación con los 18? Vale. Bueno, realmente yo creo que lo que cambia es también a nivel invisible, es estructura mental. Porque es verdad que la diabetes es algo muy, muy, como si fuese la tinta del boli, pues que mancha absolutamente todo, porque es la glucosa que tienes en la sangre, ¿no? Está relacionado con eso. Entonces, el cuerpo funciona con energía a raíz de la glucosa de lo que tú te alimentas, ya sea de lo que tomas en un alimento saludable como en un alimento no tan saludable, pero toda la alimentación que tú tengas es la que va a permitir que tú funciones y que estés vivo. Entonces, afecta absolutamente todo los niveles de glucosa. Por tanto, la forma en la que lo viví al principio y la que lo vivo ahora, hoy en día,
se ha visto sobre todo cambiada por los dispositivos médicos o el avance tecnológico que he tenido y Claro, por cómo yo he ido madurando la enfermedad, ¿no? Pero sobre todo ha sido el ir aprendiendo a vivir con ello. Entonces, al claro. principio, por ejemplo, tenía que pincharme los dedos 6 veces al día mínimo para saber ¡Oh! la glucosa antes de cada comida, 2 horas después de la comida, eso para la medición. Claro, yo tenía incluso un método, porque si te dicen desde el principio que vas a vivir toda la vida con esto, pues desde los 18 años tú dices, ya mis dedos van a estar trillados. Claro, y luego, gracias a Dios, que duré como 3 años o así con esta medición y ya me pusieron un sensor. Y por medio del móvil, pues lo pasaba el móvil y te decía en la pantalla el número. Entonces, claro, eso fue un avance increíble. Pasas Claro. de 6 veces mínimo y luego a tener esto que pasas el móvil y esto me duraba el sensor como 2 semanas o así. Y luego, por otra parte, el suministrarte insulina, que como tu Claro. páncreas ha dejado de funcionar, pues tú te la tienes que poner de forma externa. Entonces usaba unos bolis también como este y por medio del pinchazo, por la tripa o donde fuese, pues al final te ponías la insulina. Pero claro, eso era otro pinchazo añadido antes de cada comida y luego cuando te medías, pues veías si te habías equivocado o no y tenías que aplicarte más o tomarte algo para que te suba la glucosa. Entonces, eso hace como sí, 2 años se transformó a una bomba de insulina. Es un Mm, dispositivo que está constantemente conectado al cuerpo y te va suministrando la insulina poco a poco, poco a poco. Entonces te qué quitas ahí bueno. también de ese pinchazo diario. Claro. ¿Eso que generó en mí? Claro, antes tenía que estar súper, súper concentrada dentro de mi rutina, ya estaba involucrado eso. La gente a lo mejor de forma natural se despierta y hace su vida y se alimenta y no tiene conciencia de cómo te afecta las cosas que haces en tu glucosa, pero en mi caso, yo cuanto me despertaba ya veía cómo había sido mi noche, si había tenido bajadas o subidas, qué desayuno, porque a las 2 horas a lo mejor me baja y la Claro. bajada es peligrosa, te puedes quedar inconsciente, las subidas son muy malas a largo plazo a nivel orgánico del cuerpo, entonces afectaba la alimentación, el descanso, porque al final, al ser una hormona también está muy relacionado con el descanso. Hormonalmente, Ah, mira. el cortisol, si se eleva, pues la glucosa también se eleva. O sea, está claro, al final somos un ser holístico, al final todo, y las emociones me imagino que también, ¿no? El tema de Eso cómo es, vives las sí. cosas, ¿no? De El intensidad. estrés, el tener una situación de mucha ansiedad, también a algunas personas hace que le baje, otras que le suba. El Claro. hecho de ser mujer y tener la La regla, la menstruación, menstruación, claro. también te afecta. Así que la diabetes en realidad no se ve, pero te afecta absolutamente a todo. Y tú a nivel interno estás constantemente pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿de qué forma voy a hacer esto de que me va a afectar Claro. a corto o medio o largo plazo? Claro, es que me recuerdas un montón porque nosotras, bueno, las personas que tenemos el tema de fibromialgia o fatiga crónica, hacemos lo mismo, estamos todo el día calculando en base a lo que se suele llamar, ¿no? La batería o las Sí, cucharas que tenemos al día. Ay, si hago esto, luego no voy a poder hacer esto otro, espérate. sí, Y tú lo mismo, es como, ahora he hecho esto, ahora he tenido que correr detrás del autobús, espérate, que sí, ahora he desayunado poco. Y tiene que exacto. ser, a ver, no una ansiedad constante, pero sí una especie de cálculo constante, ¿no? De la glucosa para que Eso, estés estable y que no te den picos ni de más ni de menos. eso es. Es intentar, es una asociación, no recuerdo ahora el nombre, pero que representa el vivir con diabetes con un globo. Y es Ah, hacer absolutamente todo con un globo hinchado. Y es que no se caiga el globo, que no se caiga y afecta a todo. Entonces, la gente tiene que vivir su vida que ya tiene sus dificultades y las personas con diabetes se suman a esa otra dificultad, ¿no? Que es cómo te va a afectar todo a claro. la glucosa. Entonces, bueno, pues gracias al avance tecnológico ahora lo veo también de otra forma porque me hace que ya no tengo que estar tan atenta quizá porque el dispositivo ya lleva su trabajo. Y tienes otra tranquilidad de que hay alguien que te respalda en las alarmitas, ¿no? Entonces, como, Es, bueno, ya te da otra tranquilidad. Ojo, pues es que es de agradecer, ¿no? Estos sí, sí, avances sí. también,
Así que gracias a los investigadores y a la ciencia por avanzar. La verdad Y que sí. con respecto a esto, en cuanto a cómo tienes que vivir, a pesar de que ahora es mucho mejor que antes, Ujú, este espacio es para sensibilizar y visibilizar. Entonces, primero, la esperanza ya la hemos dado, ¿no? Para los pacientes. Pero ahora, ¿cómo harías una especie de cursillo rápido para familiares, por ejemplo, ujú, para amigos y ujú. para compañeros de estudios trabajo, en tu caso trabajo? Vale. ¿Vale? Para que sepan cuando tienen un compañero o una compañera o Ujú, lo que sea, con diabetes, que no se puede, o sea, que no te vas a morir, que cómo ujú, se puede ser sensible a una persona que tiene que vivir con diabetes. ujú. Bueno, yo creo que la familia es un hueso duro, porque las personas que están a cargo de ti se sienten muy responsables y en cierta medida a lo mejor incluso culpables, algunas veces. Entonces, para familiares yo creo que es súper, súper importante el acompañamiento psicológico, o sea, el tener un apoyo de algún terapeuta, súper, súper básico, porque es eso, porque entran en juego muchos factores ya emocionales de... Sí, factores emocionales. Entonces, muchas Claro, veces depende de la edad del hijo, si te toca siendo padre. Pero hay veces que los papás se tienen que hacer muy cargo de la enfermedad de su hijo porque es muy pequeño. claro, Entonces, también, aparte de la información, que eso para todos, tanto familia, amigos y el entorno laboral, bueno, pues no está de más informarte si es una persona cercana y tienes interés por ello, ¿no? Y bueno, escuchar o ver cómo estás haciendo tú, ¿no? Entonces, la información para tener realmente las herramientas de forma objetiva. Pero ya cuando entramos en un tema de relación más personal o por ejemplo, pareja o yo qué sé, o incluso que tú seas el hijo y claro. que tu padre tenga diabetes tipo 2 que puede ser el caso también, es el acompañamiento de una forma muy emocional. Y en la parte ya más de técnica, escuchar mucho. O sea, la persona que lo vive es la que conoce realmente su cuerpo y Claro. cómo Percibes eso es. qué signos está dando el cuerpo para saber Exacto. cómo atajarlo, ¿no? Eso es. Yo Y tú te al referías a nivel principio, emocional, pero quizá, o sea, en el sentido de empatía, ¿no? Quizá es lo que eso estás. es. Sí, 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 totalmente. Sí, porque te pone, o sea, el poder ponerte en el lugar de la otra persona te hace a ti quitarte un poco de en medio, porque como te decía, si te sientes muy responsable o quieres aportar mucho a esa persona y protegerla, a veces estás siendo tú más el centro y lo puedes estar haciendo mal y le estás perjudicando en vez de ayudar. Así que el escuchar cómo quien padece la enfermedad y cómo lo vive, pues te da a ti la herramienta para saber de qué forma poder echarle una mano. Pero si intenta la otra persona ayudar o aconsejar o mira, pues yo he escuchado, me he informado de esto, tal, ¿por qué no comes esto? ¿Por qué tal? Pues a lo mejor por la parte que me toca a mí, muchas gracias, pero a mí me funciona esto otro. Claro, hay que Exacto. tener mucha paciencia recíproca. Pero bueno, es que al final es eso, es una... Pero es lo que pasa siempre con las enfermedades invisibles o como cualquier tipo de enfermedad. El que está al lado, el que es el cuidador, ¿no? O el amigo o el compañero, es como que te parece, ¿no? Que quieres ayudar, que quieres Sí, sostener, pero a veces no sabes cómo y lo haces con las pocas herramientas que tienes o con la ignorancia o con lo que sea. Y desde la muy buena voluntad a veces lo que hacemos es meter la pata, claro. ¿no? Y no es por mala intención ni mala voluntad, sino pues lo que dices, ¿no? Pues falta de información Mm, o falta de empatía de decir, oye, tú que eres el enfermo, ¿qué necesitas? Yo claro, estoy aquí para lo que necesites, ¿no? esto, Para, ¿qué quieres? ¿Agua? ¿Qué quieres? ¿Un masaje en claro. los pies? Sí, sí, sí. Y además es que también creo que si tienes cierta sensibilidad, o sea, si te preocupas en desarrollar cierta sensibilidad, tú te das cuenta si esa persona, porque puede haber dos personas que tengan la misma enfermedad que no lo vivan igual. Entonces, si tú tienes Exacto. ese tercer ojo de decir, esta persona quiere, o sea, quiere dar a conocer su enfermedad o ciertamente no, más bien la quiere ocultar, porque eso es otro tema. Yo, por ejemplo, a mí me encanta hablar sobre ello y me parece que es necesario precisamente para visibilizar.
Pero hay a lo mejor personas que tienen un proceso diferente y si estás viendo que a la persona le incomoda lo que sea, pues no, Pues dejar. aunque a ti te apetezca informarte, pero pues no lo haces por medio de ella y ya está. Claro, precisamente de ella no, pues ya está. Sí, Claro, no, es que es eso. Es tan importante respetar el ritmo de cada persona, no solo porque pueda tener una enfermedad crónica invisible, sino en cualquier situación, ¿verdad? eso es. Es como, bueno, cada uno tenemos nuestro ritmo y unos Ujú. llegan a las... Mi madre me acuerdo que me decía siempre, tú tranquila, Noemi, unos llegan a las 11, otros a las 12 y otros no llegan. Pues es así, es que hay que Sí, saber, hay que respetar el ritmo de cada persona de procesar, de vivir o de lo que sea, ¿no? Y no sí, tenemos que obligar a nadie, igual que nosotros como enfermos crónicos no queremos obligar a nadie a saber de este tema, pero claro. sí que el que quiere informarse, el que quiere aprender, aquí tiene la información, Ujú. ¿verdad? Eso es. Por Y ejemplo, luego, hemos dicho familia, que tú has dicho que es sí. el núcleo más fuerte. Luego, por ejemplo, amistades. Pues en amistades ahí va un poco en la línea que te decía que a lo mejor depende de cada uno cómo viva su enfermedad en querer dar la cara o no. Pero en mi caso, por ejemplo, además es que es muy pertinente que la gente de mi alrededor lo sepa, porque si hay Claro, cualquier problema, pues necesito de una segunda mano que me ayude. Gracias a pues Dios no me... imagínate que te da Pero un sí, sí, con vaído y la necesitas a alguien, claro, claro. que Entonces, sepa dónde tienes el boli, eso que es, sepa dónde tienes el marcador, en qué sitio eso tienes es. en el móvil los datos. Exacto. Entonces, a mí Claro, sí que me conviene mucho que la gente de mi alrededor conozca cualquier procedimiento que sea, ¿no? Pero a lo mejor hay gente no que según qué enfermedad pues no le apetece, que es claro, comprensible. Y a mí además me sirve el que la gente conozca que yo tengo diabetes también porque a mí me interesa es mi interés personal, que en todo lo que se puedan anticipar, al no generar ninguna enfermedad, ellos, pues mejor. Entonces, en el claro, es sentido verdad. de, yo no he provocado tener diabetes tipo 1, pero tú sí que puedes decidir el cuidarte. Evitar Claro, en la 2. eso es, eso es. Claro, Yo creo que es muy importante también el utilizar, bueno, pues tengo una condición, pero ¿qué es lo que puedo, no sé, yo por lo menos lo he llevado por ahí, ¿qué es lo que puedo aportar a los demás para darle un sentido también a vivir esto, ¿no? evidentemente. Yo siempre lo he dicho, digo, mira, no tengo ni idea porque, bueno, sí que tengo idea de por qué ha llegado esto. Esto llegó a mi vida a través de una intoxicación de aluminio, y sobreviví. O sea que, Sí, pero dices, mira, señor, si puedo ser de bendición, a pesar de todos mis límites y de todas pues eso, todos mis cuerpos escombro, pues si puedo ser de ayuda para alguien, claro. pues adelante. Si por lo menos para algo bueno que sirva, ¿sabes? Por lo Ujú. menos que sirva para algo decente y algo bueno, ¿no? Eso Así que bueno. es, justamente. Y luego habíamos dicho en el trabajo. ¿Tú en el trabajo cómo te apañas? Bueno, pues yo soy profe, entonces voy de arriba para abajo y me baja la glucosa muchísimo. Entonces, los dispositivos así electrónicos, o sea, la tecnología ha ayudado mucho, porque entonces me tenía que anticipar mucho o tenía que tener glucosa de extra por si acaso, ¿no? Y el hecho de estar o sea, en constante movimiento hace que tenga que ponerme, por ejemplo, la bomba de insulina en modo deporte. Claro, Y eso es más a nivel mío personal de cómo gestiono la enfermedad. Y en cuanto a los compañeros, pues yo creo que todos saben y conocen que tengo diabetes. Y siempre los niños, por ejemplo, son los primeros que me preguntan, ¿qué es eso que tienes? Y les digo, es un aparatito que me ayuda a que me sienta bien, a que no me encuentre mal. Entonces también es una forma de educar a los más pequeños de que hay claro, cosas que no son o sea, el móvil está muy acostumbrado a saberlo, pero hay claro, cosas electrónicas que tienen una función y que es muy importante, pero que es el cuidado de tu cuerpo y demás, ¿no? Y los compañeros, pues lo mismo, un poco en la línea de los amigos. En general, socialmente, a las personas que tenemos diabetes nos interesa que conozcan en lo que se refiere a lo que te afecta y claro. demás. Sí, sí, que se sepa. Eso es, que se visibilice y que vean o sea, que afecta tanto la alimentación como el estrés, como todo, todo. Entonces, Todo, simplemente que claro. tengan un plus de empatía, a lo mejor si
si en ese momento yo les digo, mira, pues es que me acaba de dar una bajada y ya me ven que me estoy tomando una glucosa o me dicen, jo, ¿qué te pasa? O sea, porque a lo mejor me ven que me duele la cabeza y digo, es que llevo un día de una montaña rusa, de que me sube y baja. Mm, Entonces, bueno, son un ya, poco apoyo emocional de, bueno, no te también. preocupes, eh, y básicamente es un apoyo. Pero es súper bonito, Iris, que aparte de, o sea, que no dejes que esta condición, como tú decías, em, te defina. Es verdad Ujú. que te acompaña, pero, y es lo que a mí me gustaría que pasara en mi vida, ¿no? Es como, vale, yo tengo esta enfermedad, condición, sufro de esta dolencia, pero no quiero que esa sea la definición de mi vida, ¿no? Ya, Esto es una cosa que vivo con ello, pero no es mi vida. Entonces, mi vida es otra cosa, es la docencia, exacto. es mi familia, es mis amigos, es mis viajes, mi deporte. Mm, O sea, yo el hecho de que digas que puedes hacer deporte con la bomba, yo flipo, mm, claro. Porque nosotros en el colegio tenemos alumnos, una alumna con diabetes, desde muy jovencita también, y al principio era, hasta que le pusieron lo de la bomba, era un mal de nadie cabeza será. Sí, sí. siempre porque me mareo, ahora tengo mucha, ahora tengo poca, pobrecita Mm, mía. Y entonces, claro, yo cuando me has dicho que hacías deporte, encima trabajas en un colegio de mm, maestra que no puedes prever, puedes programar muy bien tu clase y tus clases, pero no puedes prever jamás qué va a ocurrir, con lo cual esto claro. tiene que afectarte mucho, ¿no? Al nivel de Sí, glucosa. sí, Y ya sí, sí. para terminar, algo que quisieras transmitir eh, a cualquier persona, ya sea enfermo o paciente de diabetes, o Ujú. bien de personas, familiares o amigos de personas con diabetes. Vale, pues yo creo que en lo que he hecho hincapié antes de dar, o sea, el hecho de ser empático con la persona que tiene alguna enfermedad o condición como la diabetes hace ya mucho, porque te hace tener la mirada en la otra persona, ¿no? Claro, Y luego ahí te das cuenta que necesitas que los familiares o amigos, etcétera, el tiempo es tu aliado, porque lo que cada uno vive, o sea, si tú tienes una situación X el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, como que te vas adecuando o adaptando y vas conociendo. Entonces, el tiempo para todos es el aliado y ver cómo va procesando todo y así luego vas es dando la vista verdad, atrás y haces un análisis de cómo te ha ido acompañando el Señor. En mi caso, que yo he ido viendo eso, la mano de cómo se ha ido todo encaminando para llegar al día de hoy en el que yo digo, tengo la convicción de que las cosas han salido como tenían que salir y si además echas la vista, si en vez de echar la vista atrás te pones la mirada en el futuro, te das cuenta de en la esperanza que tienes, ¿no? Y claro, eso te hace, si te agarras esa espiritualidad es mucho más fácil. Entonces, yo animaría a las familias y a las personas que acompañan a personas con cualquier condición o enfermedad crónica en eso, que tengan una fe y una espiritualidad y que estén constantemente en desarrollo, o sea, desarrollándola. Y eso de forma implícita es que te va a llevar por el camino de la comprensión y de la empatía eso es. y de ir, Es como que a consecuencia de va a sí. llegar el resto, ¿no? La comprensión, empatía, cuidado. Mm. Y luego más a nivel práctico, a mí, por ejemplo, yo he tenido muy buena experiencia con médicos, con mis Qué endocrinos, bien, entonces en confiar en la sanidad y que van avanzando las cosas y sobre todo con todas las dudas que tenemos, que son muchas porque al final vivimos con esto, entonces claro, depositar cualquier duda a profesionales y dejarnos guiar por esos profesionales que tienen la experiencia y el conocimiento para ello. qué bueno. Y, ¿y qué más? ¿Qué más? Iba a decir algo más. Bueno, luego también, no, ya he dicho lo de confiar en el tiempo. Sí, yo creo, bueno, si se me ocurre algo más, te lo digo, porque tenía otra idea, pero se me ha ido totalmente. No pasa nada. Me consuela que alguien más joven que yo se le vaya, porque a mí se me va. A dos muertes no sé ni cómo me llamo. Pero básicamente es eso, sobre todo empatía, tiempo
y Y dejarte esperanza, guiar eso es. por un buen profesional. Y eso es, confiar en los profesionales que hoy en Eh, día, gracias a Dios, están muy avanzados y muy preparados. Eso Pues es. un gustazo, Iris, un súper privilegio Muchas gracias a de una ti. mujer hecha y por- derecha. Ah, ya me ha venido. ¡Ay, ya he venido! ¡Cuidado! Ya me ha venido. Sí, y también a la persona que lo vive es animar, o sea, animarte y encontrar digamos, la capacidad, o sea, cada uno tenemos nuestros dones y nuestras capacidades y habilidades, pero sobre todo el que esto no te limite, Muy sino que bien. sea un motor, porque a mí me encanta lo que has dicho de, pues eso, que el poder hacer ejercicio, o sea, deporte, lo que sea. Anteriormente a lo mejor con la diabetes era, uff, pero ¿cómo ibas a hacer ejercicio que te va a dar una bajada? ¿Qué tal? Y si tienes un buen control y estudias bien cómo se comporta tu cuerpo, es que incluso el hecho de tener diabetes puede ser un motor para hacer ejercicio y que sea, Mm. no la cura, pero sí una ayuda a cómo gestionarlo. Sí, un Entonces, factor de supervivencia también, eso claro. es. Entonces, el hecho de animarte y de tener la valentía de probar cosas nuevas, de que no te limite la enfermedad, en vez de tener esos miedos o fijarte en la parte mala de decir, Ujú. o el riesgo que corro, no, o sea, anímate, infórmate, pero Eso sé es. valiente en tomar decisiones No hay y que ser avanzar. kamikaze, pero sí, oye, me informo y en base a estos parámetros, pues voy a llegar hasta aquí o puedo llegar hasta aquí, pero no Eso, quedarse encerrado, ¿no? eso es. Muy bien. Ay, mil Ah, gracias. Espero que esto pueda llegar a muchas familias, a muchas personas que lo necesiten escuchar. Ha sido un Ojalá que gustazo estar contigo. Mil gracias igualmente. por aceptar. Es que fue increíble, fue, Iris, ¿no te importaría? Sí. Sí, Y fue una contestación, me encantó. Porque la gente, no, me da vergüenza, ay, no sé qué puedo decir. Y ella fue un sí ya. rotundo. Así que te lo agradezco un montón No, y pues un espero placer. que tu ejemplo que pueda ayudar a muchísimas personas. Ojalá que sí. Así Y que muchas nada, gracias a ti, Noemí. Que el Señor siga guiando este canal y esta herramienta de difusión y que la gente pueda conocer y sobre todo que impacte para que tenga algún tipo bueno, pues de impacto en la vida de las personas. exacto. Sobre todo eso, que la gente encuentre esperanza más allá de sus circunstancias y que el resto de personas que nos rodean, a los que vivimos estas circunstancias, que tengan eso, lo que decíamos siempre, empatía, escuchar, disposición a ayudar de cualquier manera y con eso Eso es. ya llevaríamos mucho ganado. Así Exacto. que genial, que vaya muy bien, Iris. Un Muchas gracias, besito. Noemí. Hasta luego. Y Adiós. vosotros ya sabéis, si queréis venir aquí a contarnos vuestro caso, pues mira, soy todo oídos.